Buenos días o buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que se lo estén pasando muy bien y que todos estén sanos y en todos los aspectos se la estén pasando bien al lado de su familia y de sus seres queridos. El, Bienvenidos nuevamente al curso de economía o introducción a la economía, en donde vamos a entrar a ver el tema número 4 relacionado al contenido para esta unidad de este ciclo 2020. Les voy a comentar que el tema que nos corresponde para esta semana es el modo de producción feudal. Este es el tema número 4, sistema de producción feudal. El sistema contractual de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa Occidental durante la Alta Edad Media, el feudalismo se caracterizó por la concesión de feudos, casi siempre en formas de tierra y trabajos, a cambio de una prestación militar y política. Contrato sellado por juramento de homenaje y fidelidad. Los contratos de juramento eran muy importantes para esa época del feudalismo que surgió ahí por el siglo X, siglo XI, alcanzando su máximo apogeo entre el siglo II y el siglo XIII. Ahora bien, por consiguiente de ese contrato, tanto el señor como el vasallo eran hombres libres, por lo que no debe ser confundido con el régimen señorial. En el régimen señorial, eh, este sistema contemporáneo de aquel que regulaba las relaciones entre los señores y sus campesinos. Entonces no hay que confundirlo con el régimen señorial, con el feudalismo. Eh, el feudalismo unía la prestación política y militar a la posesión de tierras, con el propósito de preservar a la Europa medieval de su desintegración e innumerables señorías independientes tras el hundimiento del imperio carolingio. Ahora bien, el modo de producción feudal constituyó una etapa bien definida en el avance de la sociedad humana y su aparición fue un fenómeno natural del desarrollo económico eh, social. Los distintos pueblos pasaron al feudalismo por diversas vías. En algunos países, sustituyendo a las comunidades primitivas, y otros al esclavismo. Pese a esta diversidad, las principales características económicas de este proceso fueron idénticas en todas partes. Primero fue la creación de la gran propiedad territorial y segundo, la transformación de los productos directos en siervos dependientes de los señores feudales. Ahora, la gran propiedad latifundista, que así se le conoce a esa época, cimiento económico del régimen de producción feudal, se creó debido a que al disgregarse la comunidad rural o el régimen esclavista, las tierras comunales y las propiedades campesinas pasaron a manos de la aristocracia seglar y eclesiástica, al cual pertenecían cada uno de los jefes de Estado, los gobernadores, los militares y algunos esclavistas y el alto clero de la Iglesia católica. Dentro de la sociedad feudal, las fuerzas productivas se caracterizaban por la supremacía de la agricultura sobre la industria y en relación con esto el campo sobre la ciudad, fenómeno que perduró hasta el fin de la época feudal. El feudalismo clásico se desarrolla entre los siglos XI y siglos XV, principalmente en Europa occidental, y a este periodo se le conoció como la Edad Media. Los países clásicos del feudalismo se encuentran Alemania, Francia e Inglaterra.
Entonces, incluso los inicios del feudalismo lo podemos ubicar hacia el siglo V de nuestra era. Ahora, a continuación les voy a enseñar, espero que le presten atención a este video que habla acerca de la historia del feudalismo. Si en dado caso, por cualquier motivo, no lograran escuchar bien o de manera fiel el sonido, en la parte superior y derecha de su pantalla les voy a desplegar un, una ventanita o una tarjetita en donde ustedes pueden con hacerle clic irse al video original de lo que les voy a mostrar. Muy bien, prestemos atención. Comprender cómo se formó el feudalismo en Europa, primero debemos trasladarnos al siglo III, en el antiguo Imperio Romano. En estos tiempos comenzará la crisis que años más tarde va a provocar la división y la caída de este imperio. Esta crisis se produjo por muchos motivos. Uno de ellos fue que el Imperio Romano había logrado expandirse de tal manera que llega a tener el control de casi toda Europa. Por lo tanto, llega un momento en que no pudieron seguir realizando más conquistas. Esto se convertiría en un problema, ya que las conquistas fueron muy importantes para la economía romana, pues a través de ellas se conseguía la mano de obra esclava y se promovían las actividades comerciales. Esta situación origina un estancamiento en la economía del imperio. La inflación, la especulación de los comerciantes y el aumento de los impuestos serán motivos para que se produzcan fuertes conflictos sociales dentro de la sociedad romana. A estos hechos debe sumársele el asedio de los pueblos germanos, pueblos de guerreros como los francos y los visigodos, que amenazarán constantemente las fronteras del imperio. En medio de estas circunstancias, en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente termina por sucumbir. Con él desaparecerá el ejército imperial, la moneda romana y los pueblos hermanos terminarán tomando el control de Europa. De esta manera, se crean diferentes reinos a lo largo de este continente. Algunos de ellos fueron el reino visigodo en gran parte de la península ibérica, los ostrogodos en Italia, los anglos y sajones en las islas británicas y el reino franco en Galia. Estos fueron reinos independientes. Con el paso del tiempo, adoptan el cristianismo como religión e irán cambiando sus tradiciones. Pero lo que más diferenció a estos nuevos reinos del antiguo Imperio Romano fue la ausencia de un ejército grande y organizado que estuviese bajo las órdenes del Estado. En cambio, en ellos existirán ejércitos privados que estarán al servicio de algunos de los más poderosos propietarios de tierras, lo que provocó que muchas partes del reino quedasen desprotegidas. Los campesinos libres fueron los más perjudicados con esto, ya que iban a sufrir las invasiones y saqueos que durante siglos realizarán pueblos de guerreros como los húngaros, los eslavos y los vikingos. Por estas circunstancias, muchos campesinos deciden llegar a un acuerdo con los jefes locales que poseían sus propios ejércitos. En este acuerdo, los jefes locales brindarían protección a los campesinos a cambio de que estos le cedieran una parte de sus tierras y le pagasen con una parte de sus cosechas. Así que todas las tierras en las que existieron este tipo de acuerdos entre los jefes locales y los campesinos las conoceremos con el nombre de feudos. El jefe local se convertirá en el señor feudal, llegando a acumular tanto poder que en sus tierras su autoridad estaba por encima de la del rey, mientras que los campesinos vinculados al señor feudal los conoceremos con el nombre de siervos. Todo lo que les comento sucede entre los siglos IX y X dentro de las fronteras del Imperio Carolingio, y de allí se extenderá por el resto de Europa. De esta manera se creó el sistema feudal, una forma de organización política, social y económica que va a predominar a lo largo del continente durante la Edad Media.
Si te gustó, Bueno, lo que pudieron ver ustedes es una breve reseña acerca de lo que es la historia del feudalismo, cómo fueron sus inicios, las características de cómo ciertas personas que tenían grandes cantidades de tierra en su posición llegaron incluso a tener mucho más poder que el mismo rey. Vamos a hablar de las características en el plenitud del feudalismo. Se dice que el feudalismo alcanzó su madurez allá en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo entre los siglos XII y siglos XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, denominada por el feudo de Normandía. ¿Sí? Al conquistar sus soberanos a fin del siglo XIX, el sur de Italia, Sicilia e Inglaterra, y ocupar Tierra Santa en la Primera Cruzada. Establecieron en todas estas zonas las instituciones feudales. En España también se adoptó un cierto tipo de feudalismo en el siglo XII, al igual que en el sur de Francia, al norte de Italia. En España, en el sur de aquí de Francia, por Burdeos y Aquitania, ¿sí? Y en la parte norte de Italia. En el antiguo Egipto y de Persia, los llamados feudalismos, incluso hasta en China y Japón, no guardaron ninguna relación con el feudalismo europeo, aunque superficialmente sean similares. Tal vez podríamos decir que los samuráis japoneses eran los que más se asemejaron a los caballeros medievales, en particular los hugones de la familia Ashikaga, pero las relaciones entre señores y vasallos en Japón eran diferentes a los feudalismos de Europa occidental. Entonces, en una forma más clásica, el feudalismo occidental asumía que casi toda la tierra pertenecía al príncipe soberano. El rey, el duque, el marqués o el conde que la recibía indicaba de nadie, sino de Dios. Esa era su frase. Ahora bien, en este caso, el príncipe cedía a los feudos, o sea, a estas personas terratenientes que iban a tener esas grandes cantidades de tierra, cedía a los feudos a sus varones, los cuales le rendían el obligado juramento de homenaje y fidelidad, por lo que prestaban su ayuda política y militar, según los términos de la cesión. Los nobles podían ceder parte de sus feudos y a caballeros que le rindieran a su vez homenaje y fidelidad y les sirvieran de acuerdo a la extensión de las tierras concedidas. De este modo, si un monarca otorgaba a un feudo de 12 señoríos a un noble y a cambio exigía el servicio de 10 caballeros, el noble podía ceder a su vez 10 de los señoríos recibidos a otros tantos caballeros, con lo que podía cumplir la prestación requerida por el rey. Bueno, entonces un noble podría conservar la totalidad de sus feudos bajo su dominio personal y mantener a sus caballeros en su señorío, alimentados y armados. Todo ello a costa de sufragar las prestaciones debidas a su señor a partir de su propio patrimonio y sin establecer relaciones feudales. Pero esto era raro que sucediera, ya que los caballeros deseaban también tener sus propios señoríos. Los caballeros podían adquirir 2 o más feudos y estaban propensos a ceder y a su vez parte de sus posiciones en la medida necesaria para obtener el servicio al que estaban obligados con su superior. Mediante este subenfeudamiento se creó una pirámide feudal con el monarca en la cúspide, unos señores intermediarios por debajo
y un grupo de caballeros feudales para servir a la convocatoria del rey. Los problemas surgieron en esa época cuando un caballero aceptaba feudos de más de un señor, para lo cual se creó la institución del homenaje feudatario, que permitía al caballero proclamar a uno de sus señores como su señor feudal, al que serviría personalmente en tanto que enviara a sus vasallos a servir a otros señores. Esto quedaba reflejado en aquella máxima francesa: el señor de mi señor no es mi señor. De ahí que no se considerara rebelde a su vasallo, que combatía contra el señor de su señor. Sin embargo, en Inglaterra, Guillermo I, el Conquistador, y sus sucesores exigieron a los vasallos de sus vasallos que le prestaran juramento de fidelidad. Eso empezaban a crear problemas porque supuestamente que el señor, o sea, podía ser esta persona, de su señor, que era este que tenía tierras y que había contratado los servicios de estos caballeros, este que estaba acá no podía ser su señor, solamente él. Sin embargo, como aquí nos dicen que el rey, el Guillermo I de Inglaterra, pues obligó a que estos también le juraran, le afirmaran juramento al rey, ¿sí? Entonces esos empezaron a crear ciertos problemas. Ahora, hablemos de economía. ¿Cuáles son las características del feudalismo durante la Edad Media? Bueno, el principal medio de producción y de enriquecimiento fue la tierra. Incluso llegó a afirmarse que no había tierra sin señor, ni señor sin tierra, pues esta se concedía de acuerdo a los títulos nobiliarios que las personas tuvieran, por ejemplo, conde, vizconde, duque, marqués o caballero. A las grandes extensiones de tierra que se concedían en calidad de propiedad privada se les llamaban feudos, de donde proviene el nombre de feudalismo. ¿Sí? Como segunda característica, la sociedad feudal se dividió en clases, como lo había indicado anteriormente. Los señores feudales, que eran los propietarios de las grandes extensiones de tierra, por un lado, constituyéndose como la clase social explotadora, y por el otro lado, los campesinos, que constituían las grandes mayorías explotadas y que carecían de los medios de producción. Como tercera característica, las relaciones de producción en el feudalismo eran siempre de explotación de la humanidad por la misma humanidad. Se basaba principalmente en el trabajo servil. El campesino, siervo, trabajaba para el señor feudal. Cuarta característica, la propiedad sobre el medio de producción más importante, la tierra, era privada y se encontraba en poder de los señores feudales. Y como quinta característica, el pago de la renta. La forma de explotación en el régimen feudal se basó fundamentalmente en el pago de la renta, que asumió tres características: renta en trabajo, renta en especie y renta en dinero. Veamos. En la renta en trabajo, el campesino siervo se le concedía una parcela de tierra, pero no en propiedad privada, sino en usufructo, o sea, en calidad de préstamo, a cambio del derecho de usar la tierra, tenía la obligación de trabajar para el señor feudal. Esa era la primera forma de renta en cuestión de trabajo. En especie, cuando ya no fue rentable la renta en trabajo, al campesino siervo se le cobra de acuerdo a la producción que hacía. Por ejemplo, si producía 20 quintales de trigo, tenía la obligación de pagar entre 8 a 10 quintales, prácticamente el 50% de su producción. Y la última forma de pago de la renta era en dinero. Esto ya sucedió a finales de la época feudal, ya casi por el siglo XV. La renta se cobraba en dinero,
Y en este caso, en Guatemala, aún existen fincas, principalmente en la costa sur, que asumen estas dos formas de pago, la renta en especie y la renta en dinero de las tierras. En esa época, el monopolio de los señores feudales sobre la tierra, medio fundamental de producción, determina la dependencia económica del campesino respecto al señor feudal. Es decir, tenía lugar una coacción, ¿sí? Incluso llegaba a la coacción, el chantaje, ¿verdad? Para que el campesino fuera vasallo, fuera siervo del señor. Ahora, veamos, el nacimiento del capitalismo en el seno del feudalismo. Aquí empezó a surgir una nueva forma de producción, que lo vamos a ver en el siguiente video. Hundimiento del modo de producción feudal. Durante el régimen feudal ejercieron gran influencia en el desarrollo de las fuerzas productivas los adelantos logrados en la minería, la técnica, la siderurgia y la metalurgia, como lo vemos acá. Estos procesos cabe citar las bombas hidráulicas, los ascensores de mina, los hornos de fundición, el molino de viento y la rueda hidráulica. Conforme empezó a avanzar la técnica, las relaciones de producción del régimen feudal comienza a rezagarse de las fuerzas productivas y a convertirse en una traba para ellas. Entran en conflicto entonces las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Se crean las premisas para una profunda revolución económico-social para reemplazar el modo de producción feudal por otro más progresivo. Para entonces se generan grandes contradicciones entre la ciudad y el campo, pues en las ciudades de la manufactura elevó la demanda de mano de obra y por tanto los gérmenes de la gran producción capitalista. Los campesinos arruinados y desposeídos formaron una enorme masa de indigentes que en busca de trabajo y medios de subsistencia invadieron los caminos y ciudades de tal modo que se crearon las premisas para que los capitalistas dispusieran de mano de obra barata. Muy a menudo, las riquezas amasadas por los mercaderes y usureros sirvieron de base para fundar numerosas empresas capitalistas, pero también influyeron de gran manera los saqueos coloniales de los pueblos, porque para entonces ya tanto Francia, España e incluso Portugal ya habían descubierto América. El comercio colonial incluía la trata de esclavos, las guerras comerciales y otros. Bueno, finalmente se puede decir que las revoluciones burguesas consumaron el derrumbamiento del régimen feudal y empezaron a construirse las bases del nuevo sistema capitalista. Sin embargo, se puede afirmar que hoy en día han sobrevivido restos feudales, principalmente en países subdesarrollados, y Guatemala no queda exenta de esto. Entonces, la política marxista de Engels, de Marx, Engels y Lenin, consideran al feudalismo como un eslabón histórico en el desarrollo social y al mismo tiempo revelan los rasgos fundamentales, las contradicciones económicas y clasistas, poniendo de manifiesto las causas de su nacimiento y también las de su muerte. Entonces, aquí podemos ver que el sistema feudalista fue un eslabón que conectó el modo de producción esclavista con el modo de producción capitalista, cambiando totalmente la forma de ver la producción y el enriquecimiento. Así de que espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda con respecto a la tarea, pueden dejarlos ahí escrito en los comentarios de la misma plataforma de Classroom y yo me estaré encargando de responderles. Que tengan un buen día y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente video.